Nuestra democracia es precaria. Lo es porque nuestras instituciones democráticas son débiles y están bajo el asedio de la restauración autoritaria que se emprendió en 2012. No debe sorprender a nadie el nuevo resultado, los nuevos datos arrojados por el Latinobarómetro. Cada vez son menos los mexicanos que creen en la democracia. Es una minoría alarmante, preocupante, la que hoy confía en la democracia en México. Tenemos que hacer algo. Nuestras instituciones democráticas, nuestros órganos electorales están también cuestionados. Tenemos un tribunal electoral sujeto a la voluntad del Ejecutivo Federal. Tenemos una FEPADE golpeada en aras de tener un fiscal a modo por parte del presidente de la República y su partido. Tenemos instituciones golpeadas, débiles, endebles. Y el Congreso de la Unión no se queda atrás. Tenemos un Congreso cuestionado por la sociedad. La imagen que tenemos los legisladores ante la opinión pública es paupérrima, y lo es porque se percibe que no trabajamos bien y que no trabajamos lo suficiente. Por eso hoy propongo una iniciativa dividida en tres vertientes: una reforma constitucional, una reforma a la ley orgánica del Congreso y una reforma al reglamento de la Cámara de Diputados, para ampliar los periodos de sesiones, por un lado, para fijar un día a la semana para el debate político, para el debate de la agenda política, que serían los miércoles, es decir, sesionaríamos no martes y jueves, sino martes, miércoles y jueves, el miércoles dedicado, salvo excepciones, a la agenda política, y para también ajustar, incrementar, hacer eficaces las sanciones a quienes falten a las sesiones, no solamente del Pleno, sino también de las comisiones. Me explico. En el primer caso, tenemos un receso entre periodos de sesiones ordinarios que es absolutamente injustificable. 4 meses. Debemos ampliar los periodos de sesiones para que vayan del 15 de agosto al 15 de diciembre, salvo el año de toma de posesión del presidente de la República, que empezaría el 1 de agosto, y para sesionar del 15 de enero al 30 de mayo. No es posible tener periodos de sesiones tan cortos cuando tenemos un rezago tan grande. Sí, lo sé, el trabajo en comisiones es fundamental, pero en nuestro sistema legislativo, el trabajo del Pleno es mucho más importante que en otros sistemas parlamentarios. Para bien o para mal, el Pleno decide muchas cosas, aunque a veces solo sea sancionar lo que acuerde la Junta de Coordinación Política. Por eso tenemos que darnos más tiempo para sesionar y para trabajar. Pero tenemos que hacerlo no solamente de manera cuantitativa, ese incremento, sino también cualitativamente. Y por eso propongo que en las comisiones, sobre todo en las comisiones, pero también en el Pleno, haya sanción eficaz para aquellos faltistas o aquellos que llegan tarde o aquellos que simplemente no se aparecen por las reuniones de las comisiones y del Pleno. Hoy por hoy son insignificantes esas sanciones, y por eso vemos que hay tanto ausentismo y que hay un trabajo de baja calidad. Y en el tema de las discusiones sobre agenda política, tenemos que recordar que la función del Congreso no es solamente legislar y contrapesar, también es debatir. La Cámara de Diputados en particular debe ser una caja de resonancia en donde se expresen los diversos puntos de vista de la pluralidad nacional. Debe ser incluso una válvula de escape para esa diferencia, esas discrepancias políticas que existen en México.
Aquí se deben de ventilar, aquí se deben de discutir, aquí debemos hacernos los legisladores eco de lo que está pensando y lo que está discutiendo la gente, de lo que le preocupa a los mexicanos en las distintas posiciones ideológicas que representamos. En esta legislatura no se debate. La agenda política es excepción y debería de ser la regla. Parece que se le tiene miedo a las discusiones y a los debates, cuando debería de ser al revés. El miedo lo deberíamos de tener a que se desborden las pasiones de esas discrepancias entre la gente, entre la población, y no a que discutamos aquí airadamente cuando sea necesario, con rispidez si no hay otro remedio, pero que discutamos lo que le preocupa a la gente en México. No lo hacemos. La verdad es que lo hacemos de manera excepcional. Por eso todos pedimos la palabra en ese breve espacio que hay antes de que empiece la sesión, cuando se toca la campanita desde nuestras curules, porque es el único momento que tenemos para expresar alguna preocupación, alguna inquietud, para hacer alguna queja, para hacer algún señalamiento político. No hay espacio para el debate y debe haberlo. Y debe haberlo no como una concesión graciosa de la Jucopo, sino como regla de trabajo, como norma constante. Por eso digo, debemos de sesionar los miércoles y dedicar la sesión de los miércoles a agenda política, salvo, insisto, cuando algún trabajo legislativo, algún dictamen nos exija sesionar 3 días a la semana. Pero de lo contrario, los miércoles deberían de ser dedicados a la discusión, al debate político, a la agenda política. Creo que sería muy saludable para México. Pero recordemos el tema que acabo de mencionar y que ya se había mencionado en esta tribuna en la sesión de hoy, el Latinobarómetro de este año. Vean los resultados, compañeras y compañeros, vean el porcentaje de mexicanos que confía en la democracia y díganme si no es para alarmarnos y para hacer algo. Está en peligro la democracia, no exagero. Está en peligro la democracia en el mundo, porque hay una crisis de la democracia representativa, pero en México en particular, porque aquí es uno de los países en América Latina en donde está más deteriorada la imagen, la percepción de la democracia como sistema político y como sistema de vida. No podemos permitir que esta precaria democracia se nos deshaga entre las manos. Tenemos que hacer algo para salvarla. Empecemos por lo que nos toca, empecemos en casa, demos el ejemplo trabajando más y mejor en el Congreso de la Unión, con periodos suficientemente amplios para la discusión de todas las iniciativas, puntos de acuerdo que nos ocupan y con un espacio para el diálogo y la discusión política todos los miércoles. Viene el año próximo una de las elecciones más difíciles en la historia reciente de México. Viene a darse en un momento de incredulidad, de crisis, de confianza y de credibilidad en las instituciones y las autoridades electorales de este país. Que no sea el Congreso una causa más del desprestigio de la democracia, que no sea el Congreso una razón más para que los mexicanos descrean de esta forma de gobierno que, como dijo Churchill, es la peor que se ha inventado, con excepción de todas las demás. Esta democracia merece nuestra atención, nuestro trabajo, y México merece que la salvemos. Muchas gracias.